Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de la hora que nos estén escuchando y viendo. Pues nos estamos contentos una vez más de poder estar el día de hoy con ustedes. Para los que no me conocen aún, mi nombre es Jimena Martínez, estoy con mi compañero. Hola, hola, mi nombre es Mariano Mazariegos y gracias por seguirnos acompañando en esta hermosa aventura. Hoy va a estar un poco raro, un poco extraño, estamos tratando de hacer algo nuevo. Fuera de lo común. Sí, fuera de lo común. Tenemos a un invitado muy especial para cada uno de ustedes y él lastimosamente solo habla inglés, entonces tenemos a nuestro traductor que va a estar aquí con nosotros y la intención es de que nosotros conozcamos porque él trae un hermoso testimonio, ¿sí o no? Sí, muy poderoso a la vez. Exacto, pues entonces, para comenzar, les vamos a pedir que se presente. My name is Mikey Ginny and I work for Little Light Studios. Mi nombre es Mikey Ginny y trabajo para Little Light Studios. And we have a show called LED where it's called Light Exposing Darkness. Y tenemos un show, un programa llamado LED, Light Exposing Darkness, luz exponiendo las tinieblas. And our mission is just to expose Satan's lies because he's really deceiving the whole world right now. Y nuestra misión básicamente es exponer todas las mentiras de Satanás porque estamos en un mundo, estamos siendo engañados por él. bueno, nos sentimos muy felices de que nos esté acompañando. Todos estamos un poco nerviosos, así que no pasa nada. Para los que no saben, él viene de Estados Unidos, de Tennessee, para ser más específicos. Bueno, para este momento ya se tuvieron que dar cuenta, ¿verdad? Por el cambio de idioma. Por el cambio de idioma, sí, claro que sí. Pero para ir conociéndolo un poco más y que lo vayamos conociendo juntos. Es la primera vez que vienes a Guatemala. Ya lo habíamos platicado un poco antes, pero para que nos conozcamos todos con nuestros espectadores. ¿Es la primera vez que vienes a Guatemala? Yes, and I love it. Sí, y me encanta. Bueno, también para seguirlo conociendo. ¿Tiene familia? Y si sí, ¿cuántos años ya casado? ¿Si tiene hijos? Yes, I have a daughter who's about to be 13. I've been married since 2012. Claro que sí, tengo una hija, está por cumplir 13 años y estoy casado desde el 2020. And I have a big family, lots of cousins in Tennessee. Y sí, tengo una gran familia, un montón de primos en Tennessee. Entonces le enviamos un saludo, esperamos de que nos veamos y que sepamos que somos muchos los adventistas que buscamos la segunda venida de Jesús. Amen. Para seguir conociéndonos, ¿qué es lo que más te ha gustado de Guatemala? Oh, just the people are so friendly and the food is very good. Ok, solo la gente y la comida es muy buena. En serio, nos contaba antes de entrar a cámaras de que había ido a Antigua Guatemala. ¿Qué fue lo que nuestros compatriotas guatemaltecos lo llevaron a comer? Oh man, I don't even know what it's called. No sé ni cómo se llama. It was beautiful. The weather felt great the past 2 days. I can't remember what the food was, but it was really good, and I put hot sauce on everything. Ok, no recuerdo cómo se llama, pero estuvo muy bonito, el clima estuvo muy bien, la comida estuvo excelente y puse bastante chile en la comida. Bueno, yo creo que podríamos seguir con estas preguntas. Sin embargo, hay que entrar al tema principal. Y creo que en el tema principal vamos a seguirlo conociendo un poco más. Sí, y para que no se sienta solo, yo también amo el picante. I got to eat a pie that was like sweet beans inside of it. Ok. Tuve que, comí como un pie que tenía frijoles dulces adentro. Se le conoce como rellenito. Okay. Bueno, sabemos de que su agenda es muy apretada, pero queremos saber, para terminar de irlo conociendo, ¿cuántos años lleva siendo adventista? I joined the church in 2012. Yo me uní a la iglesia en el 2012. Y preguntaba esto en este momento porque vamos a ahondar más en su testimonio. Porque para los que no saben, realmente es un testimonio fascinante. Y si lo quieren escuchar en algún momento y no tienen la oportunidad de escucharlo en persona, como nosotros lo hemos escuchado tal vez el día de hoy, pues lo pueden ir a buscar a YouTube. En YouTube encuentran su testimonio. Yes, I've been blessed to be able to share what God's done in my life a lot of places. He tenido la bendición de poder compartir lo que Dios ha hecho conmigo en muchos lados. Bueno, entonces,
Para comenzar a indagar un poco más, ¿a qué se dedicaba antes de ser adventista? So I was raised in a Christian home, in a Baptist home. Yo fui criado en un hogar cristiano, en un hogar bautista. And as a kid, I did become a believer. Y como niño me convertí en un creyente. But I've always had a lot of curious questions about paranormal things. Pero siempre tenía curiosidad por cosas paranormales. And in the Baptist world, they just didn't have a lot of good answers for me. Y dentro de la comunidad bautista nunca tenían buenas respuestas para mí. And so I ended up thinking that Christianity was kind of narrow-minded. Así que al final pensé que el cristianismo realmente era una burbuja muy pequeña. And so I started trying to find the truth in things like the occult, witchcraft. I was into metal music. Así que empecé a buscar la verdad en cosas como, por ejemplo, brujería y música secular. Started dressing gothic and wearing pentagrams. Me empecé a vestir gótico, empecé a usar pentagramas. But that was ultimately a dead-end road. Y lamentablemente eso pues era una vía sin salida. Entonces podríamos decir de que el Mikey de hoy no podría reconocerse. That's very true, yeah. Eso es muy cierto. I don't even recognize that old person. Yo ni siquiera reconozco a esa persona del pasado. ¿Y cuáles eran sus pasatiempos? Porque escuchábamos su testimonio. Para que le cuente a los jóvenes qué tipo de cosas hacía, o sea, drogas, alcohol. Oh yeah, it was always drugs, alcohol, girls, music. Siempre fue drogas, alcohol, muchachas y música. Sí, aquí vamos a poner una imagen de cómo era Mikey hace tiempo para que como que vayan entendiendo si no tienen la posibilidad de ir a escuchar su testimonio. Y bueno, y en algún momento, escuchando su testimonio hoy en la mañana, mencionó que tal vez llegó a tener su trabajo soñado con respecto a la música. Yeah, so it was a dream that I was chasing. Sí, de hecho era un sueño que estaba persiguiendo. And I started my own clothing line. Empecé mi propia línea de ropa. And I started doing rap music with a friend of mine. Empecé a hacer música rap con un amigo. And it just seemed like anytime I was trying to chase this dream, I would always be in the right place at the right time. Y parecía que cada vez que yo perseguía este sueño, pues me encontraba en el lugar correcto y a la hora correcta. Podría decir que tenía suerte. Yeah. I actually thought that God was opening up those doors, though. Sí, de hecho puedo decir que llegué a pensar que era Dios quien estaba abriendo esas puertas. Wow, qué interesante, y vamos a hablar de eso un poquito después. Pero cuando usted estaba creciendo en su juventud, me imagino que por la forma en la que se vestía, como que sufrió mucho esa parte, porque las personas lo juzgaban antes de conocerlo. Le pregunto esto porque muchos jóvenes hoy en día están siendo juzgados por la forma en la que se visten y viven su vida. Yeah. It's true, a lot of my friends' parents didn't like me because of the way I looked. Es muy cierto, muchos de los papás de mis amigos no les caía bien solamente por la forma como yo me miraba. And I'm sure I scared a lot of Christians from even trying to talk to me. Y estoy seguro que espanté a muchos cristianos ¿verdad? Para que me hablaran a mí. But it's these young people that are so lost that need the truth. Pero son estos pequeños jóvenes que están tan perdidos que necesitan la verdad. So I have a really strong burden to talk to the youth and try and share my story with them. Y realmente estoy comprometido con todos estos jóvenes de compartir mi testimonio con ellos. Y como dice que, bueno, en algún momento por su forma de vestir, como que le cerraron puertas a trabajos o dentro de la iglesia. Yeah, I had a lot of piercings and jobs didn't want to hire me because of that. Sí, yo tenía muchos aretes y muchos trabajos, no me dieron muchos trabajos solamente por mi apariencia. Entonces, ¿qué piensa usted acerca de cómo para la sociedad es tan importante la apariencia hoy en día? Well, a lot of young people are trying to find themselves.
Bueno, muchos jóvenes están tratando de encontrarse a sí mismos. And a lot of people are going to try different things. Y muchas personas van a tratar diferentes cosas. And we just have to understand that even if we don't understand that, Y tenemos que entender que a pesar de que nosotros no entendemos eso, we need to not judge them where they're at and just try to love them. no tenemos que juzgarlos por donde están, sino que amarlos. And share the truth in love without judgment. Y compartir la verdad en amor sin juzgar. Qué interesante, sí, nosotros deberíamos de compartir el amor de Dios y That's buscar a la persona, buscar a la persona que realmente Dios quiere para cada uno de nosotros. I've heard a lot of stories of people who turned from Christianity He escuchado muchas historias de personas que se desconvirtieron del cristianismo just because of the way they were treated from people in the church. solamente por personas que los trataron mal dentro de la iglesia. We are supposed to be a representation of God's love. Nosotros se supone que somos la representación del amor de Dios. And if we treat people bad, they're gonna think that's how God is. Y si nosotros tratamos mal a las personas, entonces ellos van a pensar que así es Dios. Pero entonces regresando un poco a la parte de la apariencia, ¿qué ejemplo deberíamos de seguir según la Biblia? I think we should let the Bible do its job. Yo pienso que tenemos que dejar que la Biblia haga su trabajo. It's not our job to tell people how to change. No es nuestro trabajo decirle a las personas cómo cambiar. If Christians would have told me to change everything about myself, Si los cristianos me hubieran dicho a mí cómo cambiar todo lo que yo era, I would have thought they were just judging me. yo hubiera pensado que me estaban juzgando. But when I read it in God's word, Pero cuando lo leí en las palabras de Dios, o en la palabra de Dios, that's when the desire of my heart changed. fue cuando el deseo de mi corazón cambió. So we need to let the Holy Spirit do the convicting. Así que tenemos que dejar que el Espíritu Santo haga la conversión. Because if somebody changes for you, Porque si alguien cambia por ti, then it's not gonna be long lasting. eso no va a durar por mucho tiempo. They have to make the decision for themselves and for God. Ellos tienen que hacer la decisión por ellos mismos y por Dios. Y cuando tomamos esa decisión de cambiar, como la que tú hiciste, ¿estas cosas van cambiando con nosotros o no necesariamente deberían de cambiar? La forma en la que yo me visto, los hábitos que yo hago, o puedo tener el amor de Dios y mantener mi vida pasada. No, I mean, when you really start studying the Word of God and your desire is to do His will, Cuando tú decides estudiar la palabra de Dios y hacer su voluntad, then when you see it in God's Word, you're going to want to change. cuando tú lo miras en la palabra de Dios, tú realmente vas a querer cambiar. And it won't always be easy. That's why we need to ask Him for help. Y no siempre va a ser fácil, por eso necesitamos preguntarle a Él por ayuda. Entonces, todos podemos cambiar, no importa lo que estemos haciendo. That's right, everyone. Eso es correcto, todos. Bueno, ¿y cómo fue que llegó a hacer este cambio pues radical en su vida? I just reached a place where everything I tried was a dead end. Llegué a un punto en lo que todo lo que hacía era una vía sin salida. And I had a real experience with God. Y realmente tuve un encuentro con el Señor. He did everything that He could to show me that He was real. Dios hizo todo lo que Él pudo, todo lo que Él podía hacer para enseñarme que era real. And I still was holding on to things a little bit in my life. Y todavía estaba tomado de algunas cosas malas en mi vida. It wasn't an overnight change, No fue un cambio de la noche a la mañana, but as I kept reading, pero a medida como iba leyendo, I would see things like be sober, leía cosas como sé sobrio, and I realized that I couldn't do it in my own strength. y me di cuenta que no lo podía hacer por mis propias fuerzas. And that's when I really just had to surrender to Him. Y entonces me di cuenta que era el momento de rendirme a Él. And ask Him to give me the power to overcome. Y
y pedirle a Dios que me diera el poder para sobreponerme a todas esas situaciones. And He will answer a sincere prayer like that. Y Él contesta oraciones tan sinceras como esas. Qué increíble. Creo que con este testimonio nosotros podemos hacer un llamado para todos esos jóvenes que nos están viendo. No importa lo que tú estés haciendo, no importa en dónde estés en este momento, pero Dios tiene un lugar especial para ti. Vamos a ir viendo cómo a Mikey lo fueron llamando de poco a poco, pero no importa qué estés haciendo. Realmente tú puedes llegar a hacer cosas grandiosas y la persona que tenemos hoy a nuestro lado es un gran testimonio de que si trabajas para Dios y pones todos tus talentos hacia Él, puedes llegar a compartir realmente el amor de Dios. Entonces vamos a continuar con nuestra conversación. Nos la estamos pasando increíble, como que vamos entrando en confianza. Estábamos un poco nerviosos, pero poquito a poquito. Entonces, nosotros hemos como que escuchado de que muchas veces Dios quería hablarte en la vida. Y muchas veces la vida te llevaba a ciertas circunstancias donde realmente Dios no quería que estuvieras. Y en su testimonio él contaba que sentía que alguien le hablaba para estar en ese momento. Podemos llamarlo suerte, pero ¿por qué crees que la vida te estaba llevando por esos lugares? Y creo que le agregaría una pregunta más. ¿Cómo sabías si era la voz de Dios o, pues, pongámoslo claro, la voz de Satanás? You know, I was chasing this dream, and I had my cousin kind of telling me that God was blessing me. Yo estaba, bueno, de cierta manera, pues persiguiendo este sueño y tenía a mi primo que de cierta manera me decía que era Dios quien me estaba bendiciendo. And because I wasn't in God's word, Y como no estaba en la palabra de Dios, I believed the things He was saying. yo realmente le creía todas las cosas que él me decía. And then these dreams that I had were coming true. Y luego estos sueños que yo tenía se estaban haciendo una realidad In these supernatural ways en una forma tan supernatural. that I thought this has to be God. Y pensé, bueno, este tiene que ser Dios. But then I realized later Y luego me di cuenta más adelante that Jesus never offered us all the kingdoms of the world. que el Señor nunca nos ofreció todos los reinos de este mundo. Satan's the God of this world. Satanás es el rey de este mundo. And He's the one that offers all the kingdoms of the world. Y es él quien ofrece todos los reinos de este mundo. And because God gives us free will, Y porque Dios nos da libre albedrío, He allowed me to follow this path. Él me permitió seguir este camino. And then there came a moment where He said, "This is not my plan for you." Y bueno, llegó el momento en el que Él me dijo, este no es mi plan. But I feel like He allowed me to walk that way for a time. Pero sentí que Dios me permitió caminar por ese camino por un tiempo, So that I could never look back and wonder, de tal manera que nunca pudiese voltear a ver atrás y preguntarme what if I would have followed my dreams? qué hubiese pasado si hubiera seguido mi sueño. I got all the way to the point where I could have had it. Llegué llegué al punto en que realmente lo podía tener And then I chose to surrender that. y decidí rendir eso And that made it a true decision. y eso hizo una decisión verdadera. Y para todos los jóvenes que están pasando por algo similar, que no saben por dónde los está llevando la vida, ¿cómo podríamos diferenciar la voz de Dios de la voz del enemigo? We have to test every spirit. Tenemos que probar cada espíritu. And if it doesn't line up with the word of God, Y si no está alineado con la palabra de Dios, then it's the voice of the enemy. entonces es la voz del enemigo. And so I should have known Así que yo tuve que haber sabido that God didn't want me moving to California que el Señor no quería que yo me mudara a California to become a famous rapper rapping about getting drunk. Para convertirme en un rapero famoso y rapear acerca de ponerte borracho, And fornicating fornicar, and doing photo shoots with models. hacer fotografías con modelos.
a disaster waiting to happen. Eso hubiera sido una forma muy desastrosa de que sucediera. Sí, creo que una de las formas en las cuales podemos diferenciar esta parte, complementando su respuesta, la podemos encontrar en Isaías 8:20. Y como dices, hay que escuchar a Dios por medio de su palabra. Y dice Isaías 8:20, a la ley y al testimonio, si no dicen conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Exactly. ¿Cuál crees tú que es esa ley y ese testimonio del cual nos habla Isaías? So the law is, God's rules. Así que la ley es las reglas de Dios. And the testimonies are, the lives of all these people in this book. Y el testimonio es la vida de todas estas personas en este libro. So, these people, they didn't have perfect lives. Las personas en este libro no tuvieron vidas perfectas. So it really gives us hope. Realmente nos da esperanza. Because we see that David, he committed adultery. Porque vemos que David cometió adulterio. Solomon went to worshiping false gods. Salomón fue a adorar falsos dioses. But we see the whole story. Pero cuando nosotros miramos toda la historia, and we see that those decisions led to something bad. Y vemos que esas decisiones los llevaron a algo malo. And so we have the law and the testimonies. I'm sorry, what? And so we have the law and the testimonies. Así que tenemos la ley y el testimonio. Just like I hope my testimony will help others not go down that path that I went down. Así como espero que mi testimonio no lleve a otros seguir ese mal camino que yo seguí. Y creo que pues tal vez concuerdo en el hecho de que nadie fue perfecto ni antes ni ahora. Y todos estamos en esa lucha constante para poder llegar al reino de los cielos. Y me gustaría agregar una frase de Espíritu de Profecía que dice: al pueblo de Dios se le indica que busquen en las Sagradas Escrituras. Bueno, lo voy a leer de corrido. Al pueblo de Dios se le indica que busquen en las Sagradas Escrituras su salvaguardia contra las influencias de los falsos maestros y el poder seductor de los espíritus. Yeah. Muy bueno. That's really good. Y ya que usted pasó por todo esto y buscaba respuestas, porque nos lo decía al principio, ¿cómo podemos aconsejar a nuestros jóvenes de no buscarlos en la riqueza? That's a really tough question. Esa es una pregunta bastante difícil. A lot of times we have to learn the hard way, unfortunately. Muchas veces lamentablemente tenemos que aprender de la forma más dura. I've heard a lot of testimonies growing up. Yo escuché muchos testimonios mientras yo crecía. But you always feel like that's not going to happen to me. Y tú siempre dices, no, eso no va a pasar a mí. And so we see, even like I said in the Bible, even the prophets fell, Incluso nosotros vemos en la Biblia, incluso hasta los profetas han caído. And they had Moses and all these other people. Y ellos tuvieron a Moisés y a todas estas otras personas. So, I would recommend watching interviews with celebrities. Yo les recomendaría ver entrevistas con celebridades. When you really watch these interviews with people, they say, I'm depressed. Cuando ustedes miran cuando tú miras este tipo de entrevistas, ellos dicen, estoy deprimido. I don't have any hope. I don't have true friends. No tengo ninguna esperanza, no tengo verdaderos amigos. Because money doesn't buy happiness. Porque el dinero no compra la felicidad. And so these people, they've fallen for the trick. Y bueno, estas personas caen por el truco nada más. And these people have everything that the world can offer them. Y ellos tienen todo lo que el mundo les puede ofrecer. And yet they still don't have peace in their life. Y aún así no tienen paz en su corazón. Yo creo que sí, es complicado el hecho de vivir en una sociedad que tanto redes sociales como tus amigos pueden influir de manera muy controversial en tu vida. Tanto dentro como fuera de la iglesia nos puede llevar a tomar malas decisiones. Sin embargo, también esto nos pueden llevar a construir y a tener ministerios tanto como Little Light Studios y pues no voy a decir otros, pero que se hacen y pueden ayudar a crecernos espiritualmente. Y para terminar este tema, ¿tú crees que es necesario caer en las tentaciones de este mundo para luego
buscar a Dios o no deberíamos de pasar por eso? No, I don't. You know, I'm really impressed with testimonies of people who never went prodigal. No, no lo creo. De hecho, estoy impresionado con testimonios de personas que nunca fueron por ese lado. ¿Cómo But- crees que hubiera sido tu vida si no hubieras aceptado el llamado que Dios te hizo en su momento? Oh, wow. I might not be alive right now. Seguramente no estuviera vivo en este momento. I can really look back and see how God had his hand on me. Realmente puedo ver atrás y puedo ver cómo Dios tenía su mano en mí. And protected me from a lot of stupid decisions in my life. Y me protegió de muchas decisiones estúpidas a lo largo de mi vida. Drunk driving, Manejar borracho, just dangerous things like riding on top of a car while I was driving. cosas peligrosas como, por ejemplo, estar encima de un carro mientras se maneja, Just all kinds of drugs. toda clase de drogas. So I don't even want to think about where I'd be. Ni siquiera quisiera pensar en dónde estuviera. Entonces puede ser un llamado para todas esas personas que están sufriendo lo mismo, que no necesariamente van a tener la misma suerte. Yes. Y creo que también es importante mantenernos siempre en oración y pedir ayuda cuando no sabemos que necesitamos ayuda. Amen. Yes. Amén, Sí. sí. Y tú que habías tenido las riquezas de este mundo y lo mencionas, tuviste en tus manos cumplir los sueños terrenales, pero ahora tienes la paz y el amor de Dios. ¿Qué es mejor? Definitely the peace of God. Definitivamente la paz de Dios. That's what we're all searching for. Y eso es todo lo que buscamos todos. We just don't know that's what it is. Simplemente no sabemos que eso es. And so we're trying to chase anything that feels good. Entonces tratamos de buscar cualquier cosa que se sienta bien. And when you drink, it feels good for a moment, Pero, por ejemplo, cuando bebes se siente bien por un momento, but then you're destroying your body. pero estás destruyendo tu cuerpo. You have sex with somebody, Tienes relaciones sexuales con alguien, and it feels good for a moment, se siente muy bien por algún momento, but then you have, unwanted pregnancies pero después tienes embarazos no deseados, and STDs. enfermedades De transmisión de sexual. transmisión sexual. So Hollywood, Así que Hollywood it'll show all the fun parts, te va a mostrar toda la parte divertida. it'll show the big party, Te va a mostrar la gran fiesta and then it'll show the credits. y luego los créditos. But what they don't show you Pero lo que no te muestran is the drunk driving accident, es el accidente del borracho, the girl who's having to abort the unwanted baby, la muchacha que tiene que abortar al hijo no deseado, the person who had a cocaine overdose in the bathroom, la persona que tuvo una sobredosis de cocaína en el baño and the destroyed lives that come with all that. y las vidas destruidas que vienen con todo eso. And so even though I will not lie and say that those times didn't have fun times, Y a pesar de que no voy a mentir de que esos tiempos fueron divertidos, but it was always followed with regret. pero siempre seguía ese arrepentimiento, arrepentimiento, sí. And so now what God's given me in my life now Y ahora lo que Dios me da en mi vida is a purpose that matters. es un propósito, algo que importa, Winning souls for the kingdom ganando almas para el reino and knowing that I have assurance of eternal life. y sabiendo que tengo la seguridad de su vida eterna, Something that we all want. algo que todos queremos. Sí, yo creo que es importante y además de todo hay que recordar de que con amigos todo esto, o familias o buscar alguna ayuda especial, si fuera necesario hasta ese punto, todas las penas se pasan mejor, como a veces decimos. That is true. We need our family that really love us no matter what. Unconditional love. Eso es muy cierto, necesitamos la familia que nos ame, un amor incondicional. ¿Y por qué crees que
encontraste ese amor incondicional en la iglesia adventista? I truly believe that when you live according to the Bible, Yo realmente creo que cuando tú vives de acuerdo a las Sagradas Escrituras, that affects every aspect of your life. eso realmente afecta cada aspecto de tu vida. And so I met a group of people Y entonces conocí un grupo de personas who wanted to live literally by what the Bible says. que querían vivir literalmente como la Biblia lo dice. And to me, I felt that these were the most Christ-like people I'd ever met. Y I'm sorry. I met the most Christ-like people I'd ever met. Y para mí conocí a las personas más parecidas a Cristo que nunca he conocido en la vida. And they did. They had a different life. Y era cierto, tenían una vida diferente. I was around Christians that lived like the world. Estaba rodeado de cristianos que vivían como el mundo. But these Adventists, Pero estos adventistas, they actually lived differently. estos adventistas realmente vivían diferente. Amén. And it was attractive. Y entonces eso me atrajo. Amén. ¿Y crees que este tipo de vida que tratamos de vivir, porque muchas veces no lo logramos, lo debemos de compartir con el resto de personas del mundo? I think we should definitely find a good close friend Creo que definitivamente tenemos que encontrar un buen mejor amigo o un amigo cercano that we can share all our struggles with, que podamos compartir todos nuestros problemas con because él. I've needed that time when I could share things that I'm dealing with. Porque a veces yo también necesito ese tiempo de compartir todas las cosas por las que estoy pasando. And I've been able to counsel others who are going through hard times. Y también he tenido la oportunidad de consolar a otros que están pasando por tiempos And we complicados. were never meant to do this alone. Y esto no es para que lo hagamos solos. The Bible says, confess your faults one to another. La Biblia dice que confesemos nuestros pecados los unos a los otros, nuestras faltas los unos a los otros. And we're supposed to, help each other, counsel each other. Y se supone que tenemos que ayudarnos, consolarnos los unos a los otros, ayudarnos. So definitely don't try to keep it to yourself. Así que definitivamente no hay que mantenerlo para nosotros. Sí, son cosas de que conforme lleguen los tiempos finales de este mundo, son cosas que se van a ir perdiendo, querramos o no, está escrito. Y pues para eso siempre hay que mantenernos en oración para poder ayudar al prójimo y ser empáticos con los demás. Y Sí. para todas estas personas que están en esa línea delgada de arruinar su vida por completo o buscar a Dios, ¿cuál es el mejor consejo que le podrías dar? I just know that it was the Bible that changed my life, I'm sorry. So I just know it was the Bible that changed my life. And when I had people come into my life, they didn't point out all the bad things I was doing. They said, let's study together. Okay. Yo solamente les puedo decir que fue la Biblia la que cambió mi vida y mucha gente y toda la gente que venía conmigo nunca me señaló, simplemente me dijo vamos a estudiar. So I feel like we need to pay attention Así que se siente que nosotros tenemos que poner atención, to our friends that are struggling with something que tenemos que poner atención a esos amigos que están pasando o que tienen dificultades con algo and find a gentle loving way to share the truth with them. y encontrar una forma gentil de poder compartir con ellos la verdad. Like maybe say, what do you think about this video here? Tal vez hacerles una pregunta como ¿qué piensas acerca de este video? And share a video like from your podcast or Little Light. Y ¿por qué no compartir el video de su podcast o de Little Light? We have a lot of resources now. We live in the age of information. Tenemos muchos recursos, vivimos ahora en la era de la información. And we really have no excuse for ignorance in this day and age. Y definitivamente no tenemos excusa para la ignorancia en esta época. Cuando mencionaba acerca, bueno, ahorita se me fue la palabra, me despisté un poco, pero
me hizo recordar a la parte del método de Cristo. Porque el método de Cristo, bueno, aparte que existe una canción y existe un libro en específico, no me recuerdo el nombre. There is a special book. I don't remember the name. Que habla sobre el método de Cristo y que dice que primero tenemos que hacernos amigos de las personas y para después compartirles un poco más a profundidad lo que es la palabra de Dios. Exactly. Friendship evangelism. Exactamente, evangelismo amistoso. There's a saying. Saying. Saying, okay. Hay un dicho. People don't care about what you know. A las personas no les importa qué es lo que tú sabes. Until they know that you care. Hasta que ellos saben que les importas. So, you know, it doesn't matter how much knowledge we have. No importa cuánto conocimiento nosotros tengamos. If we don't have love, si no tenemos amor, then it's nothing. That's what Paul said. Entonces no es nada. Eso es lo que dice Pablo. If we don't have love, we're just like a sounding brass. Si no tenemos amor, somos como címbalos que resuenan. ¿Resuenan? Sí, sí, retumban. Resuenan, retumban. Es the Bible. That's Bible. Right. Bueno, y ahorita que compartí compartir el amor amistosamente, ¿cómo hacer para no juzgar a alguien que se veía como Mikey de hace 20 años? Porque da miedo. Digamos las cosas como son. O tal vez es fácil para nosotros juzgarlo. Just for me, don't forget where you came from. Para mí es no se olviden de dónde ustedes vienen. And maybe you weren't Gothic. Y posiblemente ustedes nunca fueron góticos. But we've all fallen short. Pero todos hemos caído, eso seguro. So don't look at somebody else's sin. No mires el pecado de alguien más. And say it's worse than yours. Y digas que es peor que el tuyo. There is no degrees of sin. Realmente no hay niveles de pecado. And so we need to just remember that we're not perfect. Tenemos que recordar que no somos perfectos. And just try to look at that person the way that Jesus looks at that person. Y tenemos que tratar de ver a esa persona como Jesús lo haría. He's not willing that any should perish, but that all should come to repentance. La Biblia dice que ninguno de nosotros debería perecer, sino que todos deberíamos venir al arrepentimiento. ¿Y cómo hacer para que al momento de yo querer atraer a esos jóvenes no me atraigan a mí y yo salirme de la iglesia? That is a good question. Es una muy buena pregunta. Be careful for yourself. Hay que tener cuidado de uno mismo, o sea, tener uno cuidado. Because like right now, porque ahora I've been in multiple situations. He estado en diferentes situaciones, en muchas diferentes situaciones. Where I've been in an environment. En donde estaba en un ambiente. Of people who are drinking and doing drugs. Con personas tomando y haciendo drogas. And that wasn't a temptation for me. Y para mí eso no era ninguna tentación. But I shouldn't put myself in another situation that might be a temptation. Pero yo no debería ponerme en alguna otra situación que para mí sea tentación. Like I have a female cousin. Por ejemplo, yo tengo una prima mujer. And her and a small group of ladies. Y ella y su grupo pequeño de mujeres. Once a month they go to the strip club. Una vez al mes van al strip club. And they actually have great experiences. Y de hecho han tenido buenas experiencias. Witnessing to these women. Testificando a estas mujeres. But that's not a situation I should put myself in. Pero esa no es una situación en la que yo debería ponerme. So if you see a situation that you think you'll fall into, si tú ves una situación en la que tú crees que vas a caer, try to reach out to someone else that might be better equipped for that. Trata de buscar a alguien que esté mejor preparado para hacer esa situación, para hacer esa obra.
Sí, mi papá me decía, My dad told me bueno, con sus diferentes testimonios también, with que cuando le tocaba o que ir a sacar espíritus o todos esos tipos de cosas Bueno. que ya son un poco más fuertes, siempre hay que ir con alguien, y especial si es alguien como el pastor de iglesia. and Y tal vez como para cerrar un poco antes lo de la pregunta anterior, me gustaría leer Mateo 7:3, cuando estábamos diciendo de lo de juzgar a las personas y por qué no deberíamos de hacer. Y Mateo 7:3 dice de la siguiente manera. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Entonces solo es como para recordarlo, ¿verdad? Yeah, it's very good. That was a great point you made too about having an accountability partner with you. eso es un buen punto lo que tú estabas mencionando de tener un amigo con quien compartir la responsabilidad. Because maybe you would be good to help somebody in that environment, Porque posiblemente tú seas muy bueno para ayudar a alguien en esa situación. but we should, you know, the Bible says, avoid the very appearance of evil. Pero que tenemos que evitar la apariencia del enemigo. So in that situation, it would be good to have a partner with you. En situaciones como esa siempre es bueno tener un amigo. But I love that you read that verse in Matthew. Y me encantó que hayas leído ese versículo en Mateo. Ok, y para ir terminando y cerrando, creo que nos podemos dar cuenta de que puedes tener todas las riquezas de este mundo. Puedes tener la casa de tus sueños, You la can have fiesta de your- tus sueños, pero nunca encontrarás la felicidad en ese lugar, sino que la felicidad únicamente la vas a encontrar al lado de Jesús. Y para eso, como que estamos en este mundo y queremos como que agradecerle por el tiempo que tuvo con nosotros. Pero antes de, ¿qué 3 consejos le daría a los jóvenes de hoy en día como para estar más cerca de Dios a pesar de que uno tenga las estos tentaciones. sentimientos, estas tentaciones? So don't doubt the power of prayer. Nunca duden del poder de la oración. I think so many times prayer is like a last resort for us. That's true. Muchas veces el poder de la oración es nuestro último recurso. We keep trying in our own strength, Tratamos por nuestras propias fuerzas and we fail and fail and y fail. caemos. And then we finally say, "Okay, Jesus, Y, help me." y cuando finalmente decimos, ok, Jesús, ayúdame, There's a quote by Ellen White that says, hay una frase dicha por Ellen White que dice that the angels marvel that we don't pray. que los ángeles se maravillan que nosotros no oramos. We have a direct connection to God, Nosotros tenemos una conexión directa con Dios and we don't even use it. y simplemente no lo usamos. So when we face temptation, Así que cuando enfrentamos la tentación, literally stop and pray literalmente para y ora. and say, "Lord, give me a way of escape Y di, Señor, dame una forma de escape and give me the strength not to fall for this." y dame fuerzas para no caer ante esto. And he will answer a sincere prayer like that. Y Él contestará una oración tan sincera como esa. And another thing is find a trusted friend. Otro consejo, encuentra un amigo verdadero, un amigo en que puedas confiar, Or a family member o algún familiar that you can share anything with, con el que puedas compartir cualquier cosa. and just make that an accountability partner. Y entonces comparte pues esa responsabilidad con él, con esa persona. And then a practical tip Y un consejo práctico, is remove any temptation out of your house. y deshazte de cualquier tentación que esté dentro de tu hogar. If the internet leads you to look at bad things, Si el internet te lleva a buscar, a ver cosas malas, put some kind of filter on there. pon una clase de filtro en él. Delete that app. Elimina esa aplicación. Just remove the temptation out of your life. Solamente quita las tentaciones de tu vida.
Resist the devil and he will flee from you. Resiste al diablo y él se huirá de ti. Y esto solo lo lograremos con ayuda de Dios. Sin duda, pues es un testimonio que tal vez vale la pena que lo vayan a escuchar un poco más detenido, porque aquí solo fueron como pinceladas. También, pues, recordemos estos 3 consejos importantes, que es la oración, las buenas amistades. Si no saben cómo tener una buena amistad, vayan a escuchar nuestro podcast de falsas amistades. Y la última, pues, ahí diríamos a lo modo Chapín, patitas para que te quiero. Pues salir corriendo de esas tentaciones de que sabemos de que, bueno, y eliminar lo que no debemos, ¿verdad? Exacto. Le agradecemos por el tiempo que tuvo con nosotros. Sabemos que tiene un ministerio increíble y que cambia la vida de muchos jóvenes. Sabemos que alcanzará cosas grandes y esperamos verlo en Guatemala nuevamente y que podamos como que seguir con una conversación tan interesante como esta. Please invite me back to Guatemala. Por favor, invítenme más a Guatemala. Bueno, y hasta aquí hemos llegado al día de hoy. Y si no nos vemos acá, esperamos que nos veamos en la Canaán Celestial. Mm.